Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Si vieron el video anterior saben que estamos en la casa de Carlos de Rodada Canina, de Carlos y Yaneli. Así que andamos compartiendo y pasando unos días hermosos por acá, lejos de nuestra casita de Blanquita, que es nuestro motorhome y que se nos rompió en Vancouver, Canadá. Trajimos remolcado hasta México y ahora está en terapia intensiva hasta que podamos repararle el motor. Pero eso no quita que podamos disfrutar, ¿no, Belu? No, de hecho nos vinimos acá, como decía Martu, a la casa, al Roda Rancho, a pasar Navidad. Y hoy lo que vamos a hacer es irnos hasta La Rumorosa, a una de las carreteras más peligrosas que existen en México. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Nos la han recomendado muchísimo porque dicen que paisajísticamente es preciosa, pero es muy, muy peligrosa. Es el último domingo del año, el último video que vamos a grabar. Así que estamos emocionados, con ganas de salir a pasear un poquito. El día está un poquito nublado, por lo menos donde da el sol, así que está fresquito. Miren, estamos buzo, campera y vamos a subir desde los 500 metros que estamos en Tecate a los 1000 y pico en La Rumorosa, así que va a ser más viento y más frío todavía. Pero bueno, con muchas ganas de salir a pasear, con el dron preparado por si el viento permite volarlo. Ahí tenemos a Nina de Rodada Canina. Que le gustan mucho los mimos, entonces cuando uno le deja de mimar viene y lo pide. Y tiene muchos outfits. Sí, mucha ropita tiene. Hola, Nina, sí. Y además al andar en bici y todo. Sí, tiene su gorrita y sus lentes para que el viento no la moleste. Pero hoy no nos va a acompañar a La Rumorosa, va a quedar acá. Por eso hay que darle una recarga de mimos. Porque durante el día ya no le vamos a hacer mimos a Nina. Y ahora ya está todo listo, ¿no, Carlos? Listo, vamos a agarrar carretera. Así que ajusten los cinturones en los próximos 25 kilómetros porque vienen curvas peligrosas. Así que allá vamos, todos. ¿Lista, Yaneli? Sí, ya llevo mi gorrito porque de seguro va a ser viento. Va a estar fresco. Sí. Vamos. Acá nos vamos, Carlos, para La Rumorosa, ¿no? Sí, ya. Vamos a subirnos ahorita ya a la carretera Vamos a agarrar ahorita este pedazo de cuota. De cuota. Así es. Cuota es peaje. Así es, sí. Nos vamos a incorporar a la que viene desde Tijuana y esta carretera es Tijuana-Mexicali. Bien. La ruta va todo por acá y sube todo por la montaña de allá arriba. No sé si se llega a ver ahí con el zoom. Todo por allá atrás. Hay un viento tremendo. Me encantan las rocas estas, la formación. Y algo muy curioso es que acá puede llegar a nevar, ¿no, Carlos? Así es. Incluso cierran la carretera, porque no hay paso, se cristaliza o se congela la carretera. Entonces se quedan los trailers, los vehículos, hasta que se rehabilite y se vuelve a abrir la carretera. Se pueden quedar horas, incluso días, 1 o 2 días nos ha tocado, que no podemos transitar por esta carretera. Todo por la nieve. Por la nieve. ¿En qué mes? En febrero, ¿no? Febrero, más o menos como febrero. Y a veces en enero, a finales, febrero, siempre. Y también es como les decíamos, estamos mucho más altos que en Tecate. El punto más alto de esta ruta está a 1280 metros. Aquí tienen. ¡Oh, está frío! Gracias. Miren el cartel ahí, con nieve, maneje con precaución. Acá está el cartel de La Rumorosa, capital mundial del fenómeno OVNI. Suele haber avistamientos. Nosotros hemos visto en la noche cuando hemos pasado por aquí, ¿no, Yanni? Sí. ¿Ah, sí? Sí, de repente unas luces así. Una vez veníamos y de repente vimos
estático, así lo ¡pum! Desapareció. Y ya último sí. A ver, ¿no te lo viste? Sí, ¿lo viste? Le digo, sí, sí. Wow, Se me enchinó la piel. qué miedo. Vamos a ir a las pinturas rupestres. Decía Carlos que acá se puede venir a acampar. Bueno, ahora vamos a visitar un sitio arqueológico, ¿no, Belu? Así es, en Vallecito, el Diablito es la pintura más icónica de este lugar, que cada solsticio de invierno se ilumina. Fue el domingo pasado justo. Sí, nos decían que se iluminó, bueno, con el sol. Sí, así que bueno, vamos a empezar el recorrido. Está fresco, ¿eh? Sí, nos tocó día frío. Frío, así que los próximos 3 kilómetros. Primera pintura rupestre. El tiburón, porque la roca de lejos parece la cara de un tiburón. Parece, ¿eh? Sí. Pero no sé si hay pinturas en esta parada. No. Es solo por la forma, ¿no? Solo por la roca. Ay, Dios. Está haciendo un frío, un viento tan helado que me molesta la nariz adentro. Mira, así como que se ve. Por acá ahí el ojito. Por acá la trompa. Sí, sí que parece. Se renota. ¿Ustedes la están viendo la forma del tiburón o no? Dejen en los comentarios, a ver. En esta zona habitaban los Kumiai, que era el pueblo originario. Y acá está la pintura más famosa, que es el diablito, pero que en realidad no es un diablito. Es un tocado de los cuernos de venado. Ah, mira. Entonces da la figura de un diablo y por eso se les conoce así como la figura del diablito, pero en realidad es un chamán cazador de los Kumiai. Claro, La pintaron ahí. mirá vos. En el solsticio de invierno, que fue ahora el 21 de diciembre, entra un rayo de luz, así como acá, y lo ilumina. Qué loco, ¿no? Sí, vamos a ver lo que está ahí adentro. La semana pasada que vinieron pudieron ver eso y además había gente acá de los Kumiai. Está ahí abajo de la roca. Ahí está la pintura. Aquí está la pintura. Ahí. Ahí se ve. Entraba por aquí. Ah. Por aquí. Y entraba Así. y empezaba a iluminarse de abajo hacia arriba. Wow. Duró aproximadamente 30 a 40 minutos el suceso y en el cual se iluminaba el diablito. Qué lugar. Tiene mística. El evento este del solsticio marca el fin de la temporada de caza y el comienzo del invierno. Para los Kumiai, ¿no? De ahí Sí. bajaban a lugares más cálidos. Porque acá nieva. De hecho, nos dijeron que la semana que viene hay pronóstico de nieve acá. Ay, sí, qué bueno que vinimos hoy. Acá tenemos otra de las pinturas rupestres que hay. Este es el hombre enraizado, porque es como un hombre con raíces. Decían recién Carlos y Janelli que el otro día que vinieron había tanta gente que ni siquiera se podían acercar acá. Venían grupos de a 30 o 40 personas, todos en tours, para ver el fenómeno del solsticio. Entonces estaba todo repleto de gente y no se podía apreciar nada porque no te podías acercar mucho a ninguna pintura. Yo dije a Janelli le dio sueño y se tiró a dormir ahí. No, es que ahí abajo hay más pinturas, pero hay que meterse así acostado. A ver. ¿Las viste? Sí, se ve, pero poquito. Hace que la ensuciada de ropa valga la pena, porque ya la ve todo hace un día. Yo creo que hay muchos soles. Sí. Esta es la Cueva del Indio, está llena de pinturas diferentes, todas diferentes. Wow, acá hay un montón. Sí. Hay muchas que parecen soles, otras que son más abstractas, no sé qué serán.
Me parece un árbol esa. Este es como la forma de una persona con una flecha. No sé qué será esto. Rojo. Y del otro lado hay otros grabados más. Mira, las de este lado se ven mucho mejor porque está la piedra negra y están hechos en blanco, así que se ven más clarito y además me parece que están más resguardados del viento, el agua, todo lo que los erosiona. Puede ser, mira, estos parecen más imágenes de personas, ¿no? Decían también que puede ser un sitio de ceremonia, que haya sido un sitio ceremonial. Pero es difícil hoy en día desentrañar el significado de todos estos grabados. Aquí hay una persona, miren también, con las patas raras. Cuéntenos ustedes a ver de qué le ven forma a estos petroglifos. Miren, y si miran para allá atrás, se ve todo el parque eólico que hay acá. Acá se produce energía renovable para toda esta zona. Fíjense que hay un montón, miren, por allá atrás, acá. Miren todos los generadores que hay. Como hay mucho viento, se aprovecha para generar electricidad. Este árbol que está acá, estábamos viendo, se llama el encino y era fundamental para los pueblos originarios, para los kumiai. De acá ellos sacan la bellota, es un árbol sagrado y acá dice que la bellota tiene un sabor amargo y no se comen solas, sino que se secan al sol, les quitan las cáscaras y preparan comidas. Miren acá en las rocas las líneas que hay de minerales. ¿Qué será, cuarzo? No sé, pero miren, se ve ahí y se ve allá como cruzan. Llegamos al último. Llegamos al último que es solecitos, pero que hay que entrar acostados. Toma, Belu. A ver. Acá sí se ven los soles. Miren, ahí hay. Acá arriba hay más. Te podrías quedar horas mirando y tratando de descifrar cada uno de estos dibujos. ¿Quieres venir? Te invitamos. Wow. Mirá. Así es como que tenés una pantalla arriba. Como una proyección. Y además fíjense que esta roca parece apoyada en la otra. La de allá atrás y en esta. Gigante. Bueno, lindo el recorrido. Última parada de las pinturas rupestres. Ahora ya vamos directo para la salida. ¿Qué hay? Sí, Ah, bueno. los generadores eólicos. Pensé que había un borrego cimarrón que es típico de la zona. Pero no está fácil de verlo, me parece. No. Ahí volvimos a la camioneta de elevación 1200 metros ya. Ahora vamos a encarar la ruta hacia la Rumorosa. Qué formaciones, ¿eh? Sí. Así que ahora sí ajusten los cinturones porque vamos a empezar a descender de 1200 metros a menos 5. Y esta es la parte que es peligrosa de la Sí, ruta, ¿no? En la carretera, en las carreteras más peligrosas de México. Poblado Rumorosa, 1840 habitantes. Esta parte de la derecha es el poblado y es la única forma de comunicación entre Tijuana y Mexicali, descender por la Rumorosa. Nos decía Carlos que esta ruta la hicieron doble carril hace unos años, ¿no? Sí, en los 90s hicieron ya de doble carril. Anteriormente, en 1950, construyen la carretera de un solo sentido. Y antes, pues, era en caballo, en mula, y era tierra. Por ahí está todavía el camino viejo, que se llama la Cuesta Cantú. Y cuando era un carril había muchos accidentes, ¿no? Mucho accidente. Sigue habiendo ahorita, sobre todo por el viento, más que nada, es lo que vuelca a los trailers, los camiones. Claro. Ya tenemos la caseta para pagar. Y ahora sí arrancamos la bajada. Sí, vamos a hacer ahorita una parada. El primer punto es aquí luego, que es la Casa de Piedra. Que está el mirador donde se ve toda la Rumorosa y la parte oeste de Mexicali, que por cierto está completamente lleno, ¿no? Wow. Hay que buscar un estacionamiento aquí. Vean allá. Por allá abajo se ve la planicie abajo, miren. Y por acá todas las formaciones de las rocas, miren.
Mira el cimarrón ahí. Miren lo que es el paisaje de la Rumorosa. Todas piedras. Paramos ahora en un lugar que se llama Casa de Piedra. Que es acá. Vamos a ir a conocerlo. Estamos ahora en el mirador. El viento, si dijimos que había viento antes, ahora no sabe. Ahora tenemos la vista directa al valle. Se ven las montañas más abajo. Estamos... La Rumorosa es toda esta ruta que va por ahí, por allá. Ahora la vamos a bajar toda para llegar hasta allá, que ya es la planicie. Se ve también por allá atrás el muro que separa a México de Estados Unidos. Por allá se ve el acueducto, ahora les vamos a contar más. Y bueno, todas las formaciones de la Rumorosa, que es conocida por estos vientos, así que no podemos decir que estamos sorprendidos. Estos vientos hacen el ruido así como que se está rumoreando algo, se está cuchicheando algo. Y por eso recibe el nombre de la Rumorosa, ¿no? Claro, por eso la Rumorosa. Y acá encima quedamos como entre las dos formaciones de piedra, así que el viento se mete por ahí. Sí, tremendo la verdad, pero miren qué hermosa imagen, amigos. Espero que se esté escuchando algo. Y Carlos nos contaba recién sobre esta casa de piedra. Fue construida para los gobernadores, los políticos de mediados del 1950, mientras construían la carretera, tenían esta casa de descanso. Y de hecho les voy a mostrar dónde está Martu parado en este momento. Está en medio de la pileta. Mirá la piscina que tenían, tremendo. Estaba buena, Linda casita tenían, con una vista, como les mostramos recién, impresionante. Mirá cómo es adentro la casa de piedra. Está hecha de piedra. Claro, tiene piedras. Vamos a entrar por acá. Justo estaba muy lleno de gente. Ah, tiene recovecos por todas partes, porque sale gente de todos lados. Mirá, ahí una mini habitación. Ah, mira. Acá otra mini habitación. Esta es grande, te digo, más que mini. Esta es más grande. Entra una cama, ponele. Sí, mira. Las enormes rocas graníticas que podemos ver en la Rumorosa tienen millones de años de antigüedad. En el desierto de Baja California, la amplitud térmica es muy grande, por lo que con el paso del tiempo y el clima, las rocas se fueron partiendo y gracias al viento, que no se cansa de soplar, fueron tomando formas muy curiosas. Con algo de imaginación se pueden ver rostros humanos, animales y figuras gigantes. Hubo hasta vuelo de dron, por acá Belu no quería, estuvo en contra. Sí, hubo votación 3 contra 1, yo perdí. Votamos cada... ¿Se volaba o no? Dejen ustedes en los comentarios qué hubieran votado, si lo volábamos o no, porque el viento era infernal. Estuvo espectacular, así que cuéntenos si les gustaron las tomas. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar el tramo. Me imagino que ahí se me ha nevado 40 kilómetros. Con nieve debe ser increíble esto. La Rumorosa es un paso montañoso de la Ruta 2D de México. Cruza la Sierra de Juárez y es obligatoria para conectar Tecate y Mexicali. Con más de 150 accidentes al año, es una de las rutas más peligrosas del país y un gran desafío para los conductores. Cuenta con más de 90 curvas cerradas en menos de 25 kilómetros. Y además de la gran pendiente, el viento complica mucho la ruta, generando muchos de estos accidentes. A pesar de estar en el desierto de Baja California, en esta zona, según la época del año, puede llegar a nevar, convirtiendo esta ruta que mucha gente transita a diario en un verdadero desafío. ¡Qué paisajes! Y los dos carriles de enfrente vienen por el otro lado de la montaña. Así es. Esta que es descendiente, esta fue la que construyeron en los 90s, a finales de los 90s, para hacerla de 2 carriles. Y la que es ascendente es la que ya estaba construida desde 1950. Esta es más nueva. Vean nomás el... Como el trazado además, ¿no? Sí. Es lindo. Y para allá se ve toda la planicie, el muro, Mexicali, todo se ve. Paramos ahora en el mirador, miren la vista que tenemos.
Es increíble. De aquel lado es California, ahí está el muro, de este lado está la ruta que estamos haciendo, la Rumorosa. Y yo les quería hablar sobre este que se ve acá, que es el acueducto. El nombre es el Centinela. Ven que va todo subiendo. Esta agua viene desde el río Colorado en Estados Unidos, llega hasta México donde desemboca, más por la zona de Mexicali, y desde ahí tienen que hacer que cruce toda la Rumorosa a más de 1000 metros y llegue hasta Tijuana. El agua del río Colorado abastece más de 40 millones de personas entre Estados Unidos y México. Así que construyeron este acueducto con bombas que bombea el agua desde abajo, cruza la Rumorosa y llega hasta la zona de Tecate, Tijuana y demás. Así que es una obra de ingeniería impresionante que construyeron acá y que forma parte también del paisaje de la Rumorosa. Dice Carlos que acá se estrella mucho en esta parte por las curvas. Tiene unas curvas muy cerradas y vamos con bastante pendiente en bajada. Sí, aquí algo pasa. Está la policía ahí. ¿Y allá qué es eso? Esa parte de las bombas. Ah, son las bombas del acueducto. Sí, del acueducto. De aquel lado. Esas construcciones que se ven a la izquierda de la pantalla. Mirá la curva, cerradísima. Incluso las piedras caen con el viento y con la lluvia, con las nevadas, caen. Esas piedras acá cayeron abajo. Claro. Entonces caen aquí en la carretera y la tienen que cerrar. Y esta es la cortina que te decía de metal, que ahí está muy señalado, donde hace la bolsa de aire. ¿La ruta se queda por abajo? Ok, esa es de emergencia. Conecta de esta carretera descendente y la ascendente. Aquí la conecta. Por si solamente son para vehículos oficiales. Claro. Si hay un accidente, para no subir hasta arriba, hasta la caseta y bajar, cruzan. Bomberas, patrullas, el ejército. Ahora estamos en otro mirador. Aquí está acá la estatua de José Alfredo Jiménez, Con su caballo blanco. que compuso una canción donde cuenta que salió un domingo de Guadalajara y subió la Rumorosa para llegar a Tijuana desde Mexicali. En realidad no fue en su caballo, sino que lo hizo en este vehículo, pero a efectos poéticos de la canción utilizó un caballo porque él sí andaba en caballo. Y bueno, acá si uno toca puede escuchar la canción. Está muy linda además, me gustó. Recién la veníamos escuchando. Y desde este mirador tenemos esta vista panorámica, miren. Ahora estamos yendo hasta allá, que hay un restaurante, y seguimos teniendo la vista del acueducto que viene desde allá, del muro, de la planta de paneles solares. Por allá se ve la recta al bajar a Mexicali. Por allá esa ciudad que se ve es Mexicali, y ese cerro grande es el Centinela, que es el guardián de Mexicali. Todo esto todavía pertenece al municipio de Tecate. Por acá va la ruta que estamos haciendo bajando. Y acá abajo encontramos recién un auto que cayó ahí, una camioneta roja que está allá. Ahí si le hago zoom se nota, ¿ven? Dicen que antes esto era un cementerio de autos que iban cayendo y después lo limpiaron un poco y ahora se ven solo esas dos. No sabemos si habrá alguna más. Pero va un poco de la mano con lo que les decíamos de que es una de las rutas más peligrosas de México, la Rumorosa.
encontrar acá media falla de freno. Metros, ya bajamos casi todo. Ya casi bajamos. Como traen los oídos. Y ahora se me tapa un poco. Se taparon, ¿verdad? Casi bajamos. Sí. Llegamos justo a un evento de motos, parece. Un encuentro. Sí, este parador se llama La Cuesta. Y nos decía Carlos que acá abajo los camioneros pueden dormir, pueden esperar si hay mucho viento. Si estuviera cerrada la ruta por nieve, lo que sea, pueden esperar acá a dormir. Y esperar a que puedan subir, ¿no? Pero miren la cantidad de motos que hay. Y como les mostrábamos recién, las dos rutas están separadas. Ahora para volver a Tijuana, bueno, nosotros vamos a volver hasta Tecate, vamos a agarrar esta ruta que es la de la subida. Que esta era la ruta original, Así es. la ruta federal número 2 de México. Recién estábamos ahí arriba, donde están los generadores. Y ahora tenemos que subir toda la montaña, que llegar otra vez arriba, a los 1200. Disfrutarlo, Carlos, porque cuando tengas un motorhome, con el peso no se sube tan fácil, se sube ¿eh? tan rápido. Exactamente, sí. Pero hacia Aquí allá. puedo vamos. rebasar y todo. Acá vas como querés. Y mientras vamos en subida, les contamos que además de ser una ruta desafiante por su recorrido, también es conocida entre la gente local por las historias que pasan acá y nadie puede explicar. Muchos conductores aseguran haber visto sombras cruzando la ruta, luces que no pertenecen a ningún vehículo, otros hablan de una mujer que aparece de noche pidiendo ayuda, y también está el mito de un camionero accidentado que pide ayuda a otros conductores para llevar dinero a su familia. Hay quienes escuchan golpes, susurros o lamentos cuando se detienen, y quienes ven luces en el cielo que no parecen venir de este planeta. De hecho, para los Kumeyaay, estas montañas son territorio espiritual, donde la energía se siente diferente. Miren acá el tubo que les mostrábamos antes. El acueducto. Ahora nos hemos venido hasta el pueblo La Rumorosa, que tiene, como les decíamos antes, 1800 habitantes, ya sobre La Rumorosa. Acá vamos a buscar dónde comer, ¿no, Carlos? Así es, después de estas caminatas, de estas subidas, descenso y ascenso, pues ya nos merecemos una comida. ¿Qué les parece? Y yo creo que sí. Además, por acá atrás me parece que dio sueño la ruta, ¿no? Ya vienen dormidos. A las 2 creo que se durmieron. Lo que no está grabado no pasó. ¿Y los oídos cómo los traes, Belu? Los ojos achinados me parece que vienen por ahí atrás, pero bueno. Vamos a ver dónde terminamos comiendo. Para terminar el paseo por La Rumorosa vinimos a comer. Yo me pedí una milanesa porque me tentó. Pedí enchiladas, que no pican. Bien, me gusta. Por acá Acá tenemos barbacoa. Carlos pidió barbacoa, miren qué buena pinta. Y Janelli pidió caldo de res, ¿Qué tiene frío? Verduras con carne. verduras con carne. Así que bueno, buen provecho amigos para todos. Muy lindo el paseo y a comer rico. Buen provecho. Parecemos unos muertos de hambre, pero terminamos con el almuerzo y nos vinimos a comprar los mejores panes de la zona, nos dijo Carlos. Sí, así que llevamos para tener de repuesto. ¿Cuál charola Mira, está más a ver? Esta es la nuestra, esta es la rodada canina y mi casita nómada. Mi casita nómada. compartida. Así es. Qué rico se come con Carlos y Janelli, ¿eh? Ahora vamos a salir rodando con rodada canina. Claro. Es rodando con rodada canina. Rodando con rodada canina. Miren, y tenemos, como les contamos, que acá había avistamiento de ovnis, el platillo y los ovnis acá.
No saben el frío que está haciendo. Hoy a la noche acá va a ser 2 grados 9 de máxima. En Tecate un poquito más cálido porque es más abajo. Pero mucho frío está haciendo hoy. Ayer volvimos tarde a lo de Carlos, comimos los pancitos, estaban espectaculares. Hubo noche de pelis con Yaneli, Carlos y los chicos de Mi Casita Nómada. Así que pasamos unos días hermosos, pero ahora nos toca volvernos a Blanquita y nos vamos a ir en el bus, acá dicen camión, hasta Tijuana. Vamos a tomarlo hasta cerquita del taller. Vamos con uno que va todo por autopista, va por cuota, sale 65 pesos. Así que ya estamos listos con las mochilas, con todo. ¿Cómo estamos, Elu? ¿Listos? Parece que nos mudamos, pero no. Trajimos un bolso entero con ropa para lavar, porque aprovechamos que estábamos acá, ya lavamos la ropa. Después, bueno, la ropa que íbamos a usar, nos trajimos la como puteosa para seguir editando y trabajando. Pero se acabó la joda. Ahora volvemos a Blanquita, volvemos al modo taller. Vamos a hacer la ruta y a ustedes los vamos a ver en el próximo video. Si quieren verlo, como siempre, suscríbanse, que es gratis, nos ayuda mucho a seguir creciendo y a seguir compartiendo con ustedes nuestro viaje, nuestro recorrido por el mundo, amigos. Así que nos vemos en el próximo episodio. Que tengan un hermoso 2026, amigos.